decimos aquí. Sonia, ¿cómo puedo contestar cuando me preguntan qué es el ego espiritualizado? Gracias, Luz. A ver, el, el ego, acuérdense que el ego utiliza todo para su plan. El ego está muy pendiente. ¿Qué es cómo sabemos que es el ego espiritual? Porque tiene las características del ego y utiliza la espiritualidad para eso. Entonces, por ejemplo, una de las características del ego es ¿cuál? Me comparo. Entonces, cuando yo estoy comparando, no, es que el mejor camino es un curso de milagros y lo que estudian en un ponopono son unos bobos, por decir algo. ¿Entiendes? Entonces, ya ahí, eso es un ego espiritual, porque estoy poniéndome, por supuesto, es que yo lo mío, es porque el mío es más complicado. ¿Me entiendes? Sin duda, estudiar un curso de milagros es más complicado. Pero es para los que nos gusta la psicología. O sea, no es que sea, es que es lo que nos gusta. Nos gusta la parte así de unir la psicología con la espiritualidad. Como decía Helen, que por fin había un camino para los intelectuales. Y entonces el ego va a decir, es que claro, los intelectuales somos mejores. ¿Me entiendes? Entonces ahí es cuando uno dice, es una tontería, porque si todos los caminos a la hora de la verdad llegarán a donde llegan, pero después la persona encontrará los toquecitos que le faltaban para el despertar. Pero entonces el ego tiene sus características y utiliza la espiritualidad para eso. Por supuesto, tenemos que ser coherentes. Yo, por ejemplo, y los que estamos aquí, nos gusta un curso de milagros, nos hemos sentido más en paz, con herramientas en los momentos en que se puede tener angustia. Entonces, claro, lo más coherente es que me gusta y sigo, y yo digo, este es mi camino y me fascina. Y entonces no tengo que ser hipócrita y decir, no, a mí me gustan más los Ho'oponopono. Yo, a ver, yo me leí los dos libros de Ho'oponopono, pero no voy a utilizar para ser mejor. El ego, primero, se cree individual. El ego mete miedo. Yo les voy a decir aquí porque estás preguntando. De hecho, es uno de los obstáculos que dice Kenneth Wapnick que se ve mucho entre los estudiantes de un curso de milagros. Que ojo, que es normal, porque el ego se va metiendo y después uno lo va sacando. Pero, por ejemplo, se mete miedo en el sentido de que si yo utilizo, alguien está enfermo, ¿no? Un estudiante de un curso de milagros, y te digo, pero es que mira, ¿cómo es posible que tú estés enfermo? Tú no sabes que la enfermedad es una defensa contra la verdad. Estoy utilizando un curso de milagros para atacarte, desde la espiritualidad. O sea, estoy utilizando, y yo puedo utilizar perfectamente leer esto para ser lo más antipático del mundo. Es como una persona, me acuerdo, hace como 2 años, me han pasado muchas cosas, pero me acuerdo una en particular que yo dije, esto es increíble. Una persona que me pidió un dinero prestado. Y eso que yo siempre digo que yo no presto dinero, porque uno presta como para no tener problemas y al final termina teniendo problemas. Entonces yo le presté un dinero. Cuando yo le llamo, un tiempo después, porque me había dicho, mira, más o menos te lo pago para tal época. Y me acordé casi que un mes después, ay, le voy a preguntar, pero de verdad que de la mejor manera que se me ocurrió, porque dije, le voy a preguntar. Y entonces me dice, ¿cómo es posible que tú como maestra y estudiante de un curso de milagros me estés preguntando a mí por algo que no es nada, como el dinero? ¿Qué tal? O sea, en el manual de la psicoterapia dice, el dinero no es nada, pero dice, es útil. Y ahí, donde no se da, se va a pagar un precio. O sea, aquí el dinero es útil. Vamos a estar claros en eso, no vamos a ser tan espiritual. Entonces, esa es una manera también de ser espiritual hipócrita. Eso es un ego espiritual. Otro ego espiritual, eso lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, yo soy vegetariana porque yo soy muy espiritual y entonces yo solamente como vegetales. Ay, qué hipócritas son las personas que comen carne. Esa gente no es espiritual. Otra cosa, el ego espiritual, es que yo soy muy espiritual porque me gusta la espiritualidad. Los demás no son espirituales. Es una locura si todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es que yo estoy más evolucionado que tú. ¿Qué dice Jesús en un curso de milagro? No te evalúes a ti mismo. De hecho, evalúame a mí solo, evalúame como que yo soy el que te guío, punto. Entonces, nos damos cuenta de muchísimos, de cómo el ego utiliza la espiritualidad. Y por supuesto que utiliza un curso de milagros. Yo, em, que lo tengo que comentar. Por ejemplo, yo una vez estuve en una reunión de maestros
Y no eran todos, pero sí habían unos que estaban compitiendo con otros. Y yo decía, pero que esto, o sea, esto es como tan absurdo. Es como tan absurdo porque de verdad que es como también una persona, una vez que hizo el curso de psicoterapia, me dice, Sonia, a mí no me interesa hacer psicoterapias a nadie porque así en las prácticas me he dado cuenta que es muy buena y yo tengo gente que yo la tengo en terapia desde hace 5 o 6 años. Entonces yo no le voy a meter eso porque es que, entonces, ¿de qué vivo? Entonces uno dice, pero bueno, o sea, ahí hay un ego desde la carencia. O sea, ya va, espérate, ahora, o sea, la fuente es Dios. Ahora tú trabajas en eso, no sé qué, pero ojalá ya no haga falta ni despertar, ni dinero, ni nada. O sea, ese es el objetivo. Y aparte de eso, si ya no hiciera falta el dinero, pues se nos provee de otra forma. Lo que pasa es que por ahora se necesita el dinero para el intercambio, porque aquí es todo un intercambio. Entonces, es bien interesante, ¿no? Es como, por ejemplo, ego espiritual. Yo, como me dijo una señora una vez, yo siempre lo cuento porque a mí sobre todo las cosas así al principio que me pasaban, me llamaban mucho la atención. Una señora que me dijo, Sonia, a mí me encanta cómo tú explicas un curso de milagros, te lo entiendo muy bien, pero tú te tienes que vestir toda de blanco. Una persona espiritual no se maquilla. O sea, se ve que tú te arreglas el pelo. Una persona espiritual no se pone zarcillo, no se pone pendiente. A menos de qué me está hablando. Y yo le digo, mira, que cada uno se vista como quiera. O sea, yo no soy ni más ni menos espiritual porque me pongo una manta blanca para aparentar qué. No tengo que aparentar que soy un ser espiritual cuando todos somos igualmente espirituales y estamos en una experiencia humana donde es normal que a uno le guste vestirse más de una forma y otros de otra. De hecho, es tan bonito que hasta fíjense que en el capítulo 25 nos dice la función especial, todo lo que a ti te gusta del mundo, el Espíritu Santo lo va a utilizar. No te va a decir que, o sea, si a mí, no sé, le gusta estar super fashion, el Espíritu Santo lo va a utilizar para el plan. Y va a ser una persona que va a traer a las personas fashion. Ay, mira, incluso, ay, yo quiero ser fashion como ella. Y entonces se unen con esa persona a ver cómo se llama más fashion y de pronto les cambia la mentalidad por completo, que ya eso no importa y es como un juego. Entonces todo eso es así. Entonces el ego busca compararse, ser especial, ser individual, y por supuesto utilizó la espiritualidad. Entonces, es eso, las características del ego agarradas de la espiritualidad. Tan fácil como decir, el único camino espiritual es un curso de milagros, es el mejor. Los demás no van a llegar a Dios. No, 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 es que si tú no estudias un curso, o sea, es que además, es que no es haberlo ni siquiera leído bien, porque es que dice, no, es que aquí dice, un curso de milagros es obligatorio. En la introducción dice este curso es obligatorio. Y entonces uno dice, no, es que hasta que no llegue a un curso de milagros no despierta. Esto es obligatorio. O sea, es no entenderlo. Es obligatorio que todo el mundo va a perdonar. Y entonces cuando, por ejemplo, empiezan, no, a ver, un curso de milagros, el camino del despertar es a través del perdón. Tan claro como eso. Ya de ahí es normal la extensión. Habla de perdón y extensión, pero el camino para llegar a la extensión es la del perdón. Esto es lo que explica un curso de milagros. Hay caminos que no lo llaman perdón, pero se parecen, no es exactamente igual porque si no todos los caminos fueran iguales. Entonces eso es otra cosa que quiero encontrar. Me pongo a estudiar un curso de milagros y entonces me voy, no sé, al budismo, aunque un curso de milagros yo me he leído varios caminos por curiosidad. He visto que con el budismo tiene cierto parecido, cierto parecido. Muchas cosas que no se parecen en absoluto. En el Hoponopono con algunas cositas, o sea, en algunas cosas uno encuentra parecidos y tal, pero no puedo buscar en el Hoponopono el igual a un curso de milagros con otras palabras. No es así, es otro camino. Y entonces por eso el ego espiritual busca ser mejor por medio de la espiritualidad, compararse con la espiritualidad, ser más espiritual que los demás, ser mejor que los demás. Estoy compitiendo. Entonces, aunque yo esté hablando de un curso de milagros, quiero hablarlo mejor que tú. Y entonces me pongo a criticar a todo lo que yo vea que habla de un curso de milagros. ¿Ves? Entonces eso es un ego espiritual. O sea, yo aquí, ay, yo soy superior. Es como una vez, para que ustedes vean cómo las personas proyectan. Una persona me dijo hace como 3 años, me dijo, Sonia, ¿cuándo empezaste tú con un curso de milagros? Y yo, "Uf".
hace un montón, cosa que es verdad. La primera vez que yo me leía un curso de milagros yo tenía 21 años y tengo 47. Entonces me dice, ah, entonces tú siempre estás diciendo que tú tienes 20 y pico de años del curso porque la mayoría de la gente que está en redes tiene 3 y 4. Yo quedé así como, ¿de qué me está hablando? O sea, a mí se me había pasado por la cabeza. Entonces es cuando uno dice, claro, eso es su ego espiritual, que se está sintiendo atacada por algo que yo no dije. Por eso es que dice un curso de milagros, que te perdonen por lo que tú no has hecho. Y yo le dije, mira, perdóname por lo que yo no te he hecho, así se lo dije. Entonces quedó así. Pero es que ese es el punto. Entonces, más o menos me estás entendiendo. Utiliza la espiritualidad para el plan del ego, para ser especial, para ser mejor, para sentirme más evolucionado. De hecho, hay que estar muy pendiente. En el manual para el maestro explica que a medida que nosotros vamos perdonando, se pueden tener y se van a tener, se empiezan como a desbloquear, por decirlo así, poderes psíquicos. ¿No? Se empieza a tener más intuición, se empiezan a tener como los dones de Dios dan formitas aquí y explica que las formas que se dan aquí es porque van a ser apropiadas para el plan. Y entonces dice, ten cuidado porque a medida que te vas dando cuenta que vas desarrollando ciertas cosas, lo puede utilizar el ego para sentirse especial y lo va a hacer. Entonces por eso dice, cuando se utilizan los milagros para hacer un espectáculo, se perdió la lógica. Y de hecho hay gente que tiene ciertos poderes psíquicos y los utiliza para hacer un show. No para demostrar de dónde vienen, sino porque yo soy especial. Entonces, por ejemplo, es como un ego espiritual. Es que yo esté aquí hablando de un curso de milagros y entonces yo diga es que yo soy la elegida de Dios. Yo soy una elegida de Dios. Fíjense, yo lo he escuchado. Y de pronto, si uno se pone en un curso de milagros, dice, aquí todo el mundo es maestro, porque todo el mundo va a enseñar quién es. Y de hecho dice, yo lo que estoy es buscando más maestros, como para como para que uno se sienta especial. Entonces, eso, hasta para eso se puede utilizar. Ay, Dios mío, lejito.